vamos a comenzar con el uso del programa Excel. Excel forma parte de la suite de Microsoft Office. Y bueno, pues vamos a comenzar. Primero, pues para abrir el programa hay varias opciones, ¿no? Una de ellas, bueno, pueden ver que aquí yo ya tengo el acceso a mi barra de tareas. Generalmente lo que hacemos es dar clic aquí en el botón de inicio, el loguito de Windows. Y cuando nos aparece este menú, pues ya sea que nosotros lo busquemos en este listado, están ordenados alfabéticamente, o en el teclado comencemos a escribir Excel, ¿sí? Y bueno, con eso nos va a aparecer aquí la aplicación. Una vez que abrimos, bueno, pues al igual que hacía en Word, pues tenemos que elegir qué es lo que queremos hacer. En nuestro caso vamos a abrir un documento una hoja de cálculo, perdón, en blanco. Excel, hay que entender, es un concepto diferente al procesador de textos. Aquí esto es una hoja inmensa donde nuestra área de trabajo pues ya viene en formato de tabla. Tabla me refiero a una cuadrícula. Cada componente que ubicamos se llama una celda. Cada cuadrito es una celda. Tenemos columnas, tenemos filas. Y cada celda se forma por las coordenadas de columna-fila de una celda. Entonces, bueno, por ejemplo aquí estoy seleccionando la celda C3 aquí en este pequeño cuadrito, que es el cuadro de nombres. Bueno, pues ahí nos va a aparecer la celda que estamos ubicando o seleccionando. Aquí es muy importante la selección que hagamos sobre nuestras celdas, porque pues, es donde aplican todas las herramientas que vayamos a utilizar, la mayoría de ellas. Bien. Este es el espacio de trabajo. Siempre va a aparecer lo que es esta barra, que es bueno, el cuadro de nombres que aquí dice, y la barra de fórmulas. Aquí nosotros vamos a ver el contenido. Si yo por ejemplo aquí escribo, pues ahí arriba se va a ir, no es que se vaya duplicando, sino que es el visor de lo que hay. Muchas veces nos pasa que en Excel escribimos en la celda de un lado y decimos es que se cortó. No es que se haya cortado. Cada celda en sí misma puede almacenar muchísimo más información de la que nosotros podemos visualizar. Digamos que el tamaño, el ancho que tiene es el área visible. Más sin embargo, dentro de la celda pues, puede haber muchísimo más información. Para seleccionar un conjunto de celdas, pues, le damos un clic. Para seleccionar el cursor debe estar en esa cruz blanca. Y nosotros movemos el ratón y seleccionamos un conjunto de celdas. Si queremos seleccionar celdas separadas, presionamos la letra control y vamos dando clic o vamos arrastrando el otro conjunto de celdas que requeramos. Esto es cuando queremos seleccionar un conjunto de celdas que no son contiguas, que no forman un rectángulo, ¿sí? Entonces, bueno, esos datos importantes sobre cómo ubicar las celdas. En un video anterior, que está disponible ahí en la biblioteca de SINADEP, en la biblioteca de este diplomado, en Word se habían explicado lo que es las herramientas de la cinta de opciones de inicio. Vamos a ver que varias de ellas se repiten. No voy a detenerme en estas herramientas ya que fueron explicadas en el tutorial anterior y bueno, vamos a tratar que este video no se extienda mucho. Cambios, prácticamente de aquí donde estoy pasando el mouse hacia la derecha, pues son herramientas diferentes. Aquí por ejemplo tengo el texto, voy a poner nada más un nombre así, palabra, para ejemplificar qué es lo que pasa aquí. Yo le puedo dar diferentes direcciones y puedo acomodarlo de diferentes maneras. Si quiero algo en particular, bueno, pues aquí viene la última opción, puedo yo girarlo según en qué dirección quiera yo mi texto y le voy a dar clic en aceptar. Entonces esta herramienta me sirve para lo que sería acomodar de diferente manera el texto. Si lo quiero deshabilitar, le vuelvo a hacer clic. Noten que cuando le doy vuelta, cuando le pongo una alineación diferente, el ancho de mi celda cambia para que bueno, pueda caber ahí en ese espacio. Entonces, las herramientas de alineación que están de este lado, bueno, pues también son algo importante o diferente. Las de abajo son igual a las de Word, lo que es a la izquierda, centrar, a la derecha. Pero estas de aquí arriba son la alineación vertical.
aquí jalando haciendo un clic cuando mi cursor cambia de forma, es muy importante en Excel la forma que tenga el puntero. Yo puedo cambiar el alto en este caso de las celdas. Entonces, por ejemplo, por default las celdas vienen alineadas en la parte inferior, las puedo poner al centro, las puedo poner en la parte de arriba. Esto cuando manejamos muchos datos a veces tenemos que ampliar nuestra celda, es muy importante hacerlo para que pues tenga una mejor presentación. Las herramientas que tenemos aquí, bueno, pues son las de sangría, ya las habíamos visto en Word. Esta herramienta de ajustar texto, esta es muy útil. ¿Por qué? Vamos a suponer que yo tengo aquí el nombre del diplomado de herramientas virtuales, y con eso tengo para el ejemplo. Si ustedes se fijan, aquí mi texto está en la parte inferior y aparte es más, bueno, visto en un solo renglón, es mayor la longitud en cuanto a ancho de lo que sería la celda. Si yo aquí escribo otra cosa, por ejemplo módulo 1, lo que va a suceder es que pierdo la visibilidad de ese texto, pero sin embargo lo quiero visualizar. Entonces, una opción, primero vamos a ponerlo aquí en medio, una opción es ajustar el texto. Entonces, si yo hago esto, de manera automática va aplicando la justificación que teníamos en Word en una hoja, aquí lo aplica a una celda. De esa manera, pues nosotros podemos ajustar el texto, varios renglones. Esto es muy útil, nos complica algunas veces. La herramienta aquí que está abajo, combinar y centrar, voy a seleccionar, por ejemplo, 2 o 3 o 4 celdas. Aquí, por ejemplo, vamos a seleccionar un montón de celdas, pongo combinar y todas esas celdas se hacen uno. La referencia, aunque ocupa de la celda A2 a la celda I2, de acuerdo a sus coordenadas, la celda se referencia con la primera, que en este caso sería A2. Entonces aquí, por ejemplo, podemos poner módulo 1. Bueno, este sería el tema 2, que sería el de Excel, por ejemplo, para poner algún título. Y con eso, todo esto es una celda. Entonces, cuando la selecciono y abarca todo el recuadro un poquito más grande. Esas herramientas son aquí las que más utilizamos de manera rápida al usar Excel, pero sí hay un poquito más de configuración. Aquí ya sería que alguno de ustedes experimente. Estos botoncitos que están aquí nos abren los menús contextuales. Estos menús contextuales se popularizaron mucho desde que Windows empezó a ser Windows. Manejar todo mediante estos menús. Entonces, varios de estos van a ser igualitos a los de versiones anteriores o muy viejitas. Algunos, como el de fuentes, igualito a la primera versión que hubo de Word para Windows, es casi igualito, nada más. Obviamente, con el paso del tiempo ha aumentado el tipo de las fuentes, pero bueno, pues esas características de superíndice, los subrayados, colores, todo, por ejemplo, viene aquí, ¿no? En este caso, pues la pestañita de alineación, pues aquí vamos a ver que varias de estas opciones, bueno, que también se encuentran aquí representadas de otra manera. Todos los menús, bueno, la mayoría de las cintas de opciones pues, se dividen en grupos. Y los grupos, algunos de ellos, tienen aquí estos cuadritos. Entonces eso es para ampliar la opción que tenemos de herramientas. Hasta ahí el cuadrito de alineación. Me voy a pasar al siguiente, que es el de número. Ese cuadrito de número es muy importante, sobre todo cuando nos pasan archivos, porque a final de cuentas, como si fuese programación, varios de ustedes seguramente sabrán acerca de los tipos de datos. Que por ejemplo, pues una letra no la puedo sumar con un número, al menos así directamente, no, salvo que la letra tenga alguna codificación especial, pero pues no puedo sumar a más 3 y que me dé un valor numérico. Sería alguna analogía. Cuando nosotros seleccionamos una celda, cuando dice formato general, Excel determina qué tipo de dato es. Lo más clásico y básico es que nos damos cuenta cómo lo está interpretando es por la alineación. Y casi siempre solo nos diferencia, por ejemplo, los números de del texto. Aquí yo escribí módulo 1 y se fijan me lo alineó a la izquierda. Si yo escribo, por ejemplo, el número 10, cuando doy un enter me lo está alineando a la derecha. Esta alineación puede ser un indicativo siempre y cuando no hayamos configurado alguna alineación. Si se fijan aquí, estos están desactivados. Digamos que es un referente, pero no necesariamente es así. Si yo, por ejemplo, aquí en general le quito general y le digo, ¿sabes qué? Ese, aunque sea
10, por ejemplo, va a ser un texto. Entonces me lo movió para acá. Si yo aquí, por ejemplo, pongo, cambio la configuración a que sea, por ejemplo, moneda, en automático pues me va a aparecer el signo de pesos y ya con los decimales que corresponden. Tengo las opciones de meter fechas, de meter horas, meter porcentajes. Por ejemplo, si le pongo 10, pues 10 como entero me representa un 1000%. Tendría que ponerle el valor de 1. Aunque en la barra de fórmulas o cuando haga la edición yo le ponga un 1, de todas maneras ya me va a aparecer el porcentaje. Si yo le pongo .5, cuando dé enter me va a cambiar al 50%. Ya lo hace en cuanto a representación de datos, ¿sale? Aquí tenemos algunas herramientas que están relacionadas con la parte de acá arriba, por ejemplo porcentaje. Si yo pongo el formato de moneda, aquí van a ver que puedo cambiar al simbolito, en este caso los pesos, los euros, bueno, aquí me marca como España, si fuese en dólares, o puedo aquí sacar más formatitos para determinar que sea una moneda diferente. A veces este grupo es más grande y bueno, pues ya trae aquí más de estas opciones. También depende mucho de la pantalla, el tamaño de la pantalla, pero bueno, todas están encerradas aquí. Algunas veces queremos trabajar. Por ejemplo, ella me dice que es texto, aquí dice que es general. Le ponemos, por ejemplo, el día de nuestra sesión va a ser el día 17 de septiembre. Y le ponemos así 17-9, en automático lo cambia a un formato de fecha. Y arriba pues cambio en general la personalizada. Trata de identificar de qué estamos hablando. Yo le pongo 10 2.00 y le doy un enter. Me lo va a identificar como una hora. Bien, ¿qué otra herramienta tenemos aquí? Podemos quitarle o aumentarle decimales, un valor cualquiera, .325, ahí por ejemplo. Pues este valor que tiene muchos decimales, bueno, pues yo puedo acortar o con estas herramientas pues irle quitando decimales. Entonces este formato de número pues es bastante importante para la presentación de la información que estamos haciendo. ¿Vale? Bien, hasta aquí sería la explicación del grupo número. Lo siguiente pues es el formato de los estilos. En Word existen estos estilos, pero están relacionados básicamente con los títulos, con el texto de relleno, el formato del texto normal, subtítulos, la indicación de alguna cabecera de tabla, cosas así, un montón de estilos. Muchos estilos. Aquí lo que hacemos es que estas celdas les da cierto formato de tabla. Aquí, por ejemplo, pues podemos establecer ciertos ejemplos, una vez que tenemos datos, pues para que nos aparezcan de ciertos colores en base a reglas personalizadas. El que ocupamos más frecuentemente, pues es el del medio, que dice dar formato como tabla. Tengo aquí tres tipos de tema, que serían claros, temas oscuros, temas medios, y bueno, algunos de ellos ya vienen con cierto formato. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar, por ejemplo, los datos que agregué en los ejemplos anteriores y le voy a dar aquí, dar formato como tabla, y si elijo, no sé, en formato medio, por ejemplo, este dice naranja estilo tabla medio 3, le voy a dar un clic, me confirma de dónde a dónde va la tabla. Cuando está haciendo alguna configuración van a aparecer, es una línea punteada. Parecen unas hormiguitas que van caminando, pero no es una línea punteada. Y nos marca aquí los rangos. Entonces le ponemos aquí que la tabla contiene encabezados. Si es que tienen algunas cabeceras de títulos, si no lo tienen, pues no lo marcamos. Le damos clic en aceptar y si se fijan, aquí ya nos cambió toda la configuración. Aquí, por ejemplo, nos deshizo el formato que teníamos de una sola celdota y nos puso aquí la información, pero pues ya va alternada una fila sí, una fila no con respecto a color y bueno, pues es una presentación de datos o de información. ¿Vale? Por ejemplo, una más clara sería esta. Y bueno, pues aquí por ejemplo, si fijan, ya nada más nos puso los bordes en automático y bueno, pues nos agregó estos filtros como encabezados. Estos, bueno, tienen que ver con la cinta de datos, en algún momento
lo checaremos y también como ya tengo esto reconocido como una tabla, ya no como datos en una hoja de Excel, me habilita la opción de diseño de tabla. Igual, bueno, pues ya esto sería otro tutorial estar explicando esto, pero bueno, podemos aquí hacer, si ese no nos gustó, pues podemos aplicar algún otro diseño y vean aquí como ya tenemos la vista previa para que nos permita elegir alguno de los valores. ¿Sale? Igual lo podemos personalizar, donde dice nuevo estilo de tabla, bueno, pues sería explorar y experimentar. O sea, Excel tiene muchísimas herramientas y bueno, tendremos que hacer tutoriales de varias horas. Bien, vamos tratando de avanzar un poquito en esto. Y bueno, para los estilos de la celda, aquí bueno ya nos marca ciertos estilos en particular. Por ejemplo, quiero modificar una celda en particular. Y bueno, pues aquí ya puedo aplicar ciertos formatos ya más específicos, ¿no? O por ejemplo aquí me incluye formato de número, algún temático, algún estilo de celda temático. Esto de aquí para los encabezados, similar a lo que teníamos en Word. Y bueno, pues es ir explorando estas herramientas. ¿Sí? Bien, una vez que nosotros tenemos una tabla, generalmente lo que nos ocurre es que nosotros tengamos que agregar más tablas. Entonces, si tenemos que agregar más tablas, pues posiblemente, perdón, más celdas, tengamos que hacer esto. Si queremos agregar una fila, pues comúnmente del lado de las filas, que son los números, el lado izquierdo, le damos un clic para que se seleccione toda la fila. Aclaro, esto se selecciona en toda la hoja. La hoja tiene alrededor de 1 millón de columnas por 1 millón de filas. Por ejemplo, hacia abajo llega hasta la celda 1.048.576 y lo que sería hacia los lados, hacia el final de la hoja, sería hasta la celda XFD, que bueno, debe de ser un número equivalente a 1.400.000 y algo que venía ahí abajo. Sale de ese tamaño nuestra hoja, pero nosotros tenemos únicamente un área activa. Entonces, bueno, cuando hacemos esto, seleccionamos hasta la última. Cuando ponemos un color aquí, muchas veces nos tiende a distraer que si a esta celda seleccionada le aplicamos un color, el color va a ir a todas las celdas, pero no se preocupen. Aunque veamos una línea muy larga, tenemos un área activa que es la que va a considerar. Pero es incómodo, hay que checar, ser muy conscientes de qué herramienta vamos a utilizar. En este caso selecciono la fila, por ejemplo, que vamos a insertar y tenemos un diferente menú. Entonces las celdas nuevas o las filas nuevas siempre las inserta por arriba. Entonces va a desplazar lo que sería nuestra celda que estamos seleccionada. Ahora ya no va a ser la 4, va a ser la 5. Y la celda 4 va a ser una celda nueva. Entonces siempre hay que considerar esa parte. Si nosotros vamos a agregar una columna, lo mismo seleccionamos una columna y bueno, a partir del menú insertar, como identifico que seleccionamos aquí una columna, bueno, aquí está habilitado ahora insertar columnas de la hoja. Si se fijan, la columna la inserta siempre del lado derecho. Entonces aquí vamos a modificar y bueno, pues todas las fórmulas que hayamos ocupado con valores relacionados pues se van a ir recorriendo. Lo mismo si queremos eliminar una celda, pues nos vamos al otro lado donde dice eliminar y bueno, identifica si lo que elegimos fue una celda, fue una columna. Si queremos seleccionar muchas, fíjense que para selección está esa flecha de color negro al lado izquierdo y arrastramos y podemos seleccionar varios elementos al mismo tiempo. Y bueno, de esta manera podemos eliminar lo que son las filas. A veces cuando eliminamos una sola celda o la agregamos, nos va a preguntar qué es lo que queremos hacer. Si nosotros dijimos nada más esa celda la vamos a desplazar hacia arriba, pero en nuestra tabla esta celda va a quedar como un huequito. Va a quedar vacía. No es muy recomendable porque generalmente tendemos a tabular datos. Entonces, los datos de una fila están relacionados o los datos de una columna pues están relacionados. Entonces, bueno, lo correcto sería o eliminar toda la fila o eliminar toda la columna.
Sí, ya dependiendo de lo que estén haciendo, ustedes determinan de estas cuatro opciones. Aquí lo que voy a eliminar pues es la columna. Le voy a aceptar y con eso, bueno, pues ya se elimina. Algunas otras veces necesitamos un formato específico para una celda. Entonces, por ejemplo, pues aquí podemos elegir estas opciones. ¿Qué es esto de alto de la fila? Yo lo puedo especificar en cierta medida de unidades. Este aquí, por ejemplo, está en 14.4. Estas unidades son puntos. Los puntos los utiliza este Office o bueno, muchos procesadores de texto para el tamaño de las letras. Son tamaño 10, 11, se llaman puntos. Entonces, bueno, pues aquí lo podemos determinar en puntos. Si yo aquí le pongo, por ejemplo, 20 y yo le doy a aceptar, me cambió a 20, se fijan, está más alta que la de abajo, pero me cambió toda la fila. Igual puede suceder lo mismo para el ancho, también lo podemos ajustar. Y bueno, igual que en Word se explicó en su momento, pues tenemos las herramientas de autoajustar. Estos serían lo que correspondería a los formatos de la celda, lo que corresponde a las hojas. Las hojas son estas de aquí. Esta es una hoja. Aquí yo puedo agregar otra hoja, es igual a otra cuadrícula en blanco, igual de enorme que la primera. Y bueno, podemos irlos manejando aquí también. Ya que tocamos este punto, si queremos cambiar aquí el nombre de la hoja, le damos un doble clic y le podemos, por ejemplo, o si le damos un clic derecho, me aparecen más opciones, como pues agregarla, eliminarla, cambiar el nombre, la podemos mover. Aquí la pestañita incluso le podemos poner aquí un color de pestaña específico. Por ejemplo, soy diplomado, pues la temática es naranja, entonces le podemos poner aquí algo naranja, ¿no? Cuando seleccionamos otra hoja, fíjense aquí se van poniendo los colorcitos. Vamos a ponerle otro color diferente, no sé, un azul, y pues así vamos identificando cómo son nuestras hojas de trabajo. Bien, hasta aquí el grupo de celdas. Vamos ya casi a terminar, concluir. Bueno, por default dice autosuma, pero realmente si desplegamos tiene varias funciones que digamos que va recopilando las funciones que son más utilizadas, la suma, el promedio, el número máximo de una columna. Voy a ejemplificarlo, voy a anotar aquí valores al azar. Sale. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono estos valores, la última celda que voy a seleccionar es esta que está en blanco. Entonces, si yo le doy clic aquí donde dice autosuma, en automático lo que va a hacer es sumar los valores de esa columna. Y me ayuda un poquito a evitar el asunto de poner mi fórmula. Sería igual, el elemento de la celda de 4 más de 5 más todos los valores que tengamos ahí. Esto, la fórmula me la escribió de manera automática. Se fijan, ahí viene la suma y viene un rango. Si yo cambio aquí de 1 le pongo 10, en automático va a cambiar el valor que hay abajo. Si yo, por ejemplo, selecciono igual la última que está en blanco, también la selecciono, pues puedo aquí aplicar el promedio y me dice, bueno, pues el promedio de todas estas celdas es este. O puedo cambiar en lugar del promedio cuál es el valor máximo de los que se presentan. Bueno, aquí ya me agregó otra celda vacía. Puso el valor en otra celda que estaba vacía. Entonces, podemos ejecutar algunas funciones que son de uso común mediante esta herramienta. ¿Sale? La opción de rellenar, fíjense. Excel es bueno, una de las primeras cosas que aprendimos en Excel es que si le ponemos 1, 2, seleccionamos y por ejemplo ponemos nuestro cursor a modo de que aparezca esa pequeña cruz negra, esa cruz negra se llama copiar fórmula. Le damos un clic y lo que va a hacer es completarme la secuencia. Si yo tengo una fecha, la selecciono y hago lo mismo, me pone días consecutivos. Bien, si yo selecciono aquí y le doy la opción de rellenar, puede ser hacia abajo. Bueno, aquí en este caso copió los valores, no los incrementó, pero bueno, la función rellenar trata de identificar qué es lo que quiero hacer. Entonces, bueno, pues aquí hay varias opciones, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Igual, por ejemplo, si yo ya tuviese dos valores, que serían 17 y 18, y selecciono los demás, vamos
Vamos a ver qué es lo que hace. Le pongo rellenar. Hacia abajo me lo sigue copiando. Bien. Si queremos eliminar el contenido de una celda, le ponemos aquí borrar. Borrar todo y bueno, pues ya con eso borró hasta la configuración de los bordes que había puesto precisamente. ¿Sale? Entonces aquí en las opciones pues es el formato, borrar contenido, borrar lo que haya puesto. Entonces son diferentes herramientas. Y bueno, lo que es la herramienta ordenar, filtrar, buscar, seleccionar, todas estas herramientas ya se explicaron, funcionan de la misma manera que en Word. Por último, este panel de ideas en algunas versiones aparece así, en algunas no. Lo que hace es parte de irnos dando algunas ideas sobre cómo ir aprendiendo a utilizar Excel, por ejemplo. Cada que lo presionen aparece una idea diferente, es un semi-tutorial que les pone ahí Excel, ¿no? Para ir conociendo las herramientas. Por ejemplo, aquí nos da ciertas cosas que podemos hacer. En este caso, pues una tabla dinámica sería otro tema, pero bueno, no necesariamente es que lo vayamos a hacer. Son sugerencias en base a lo que nosotros vamos trabajando. ¿Vale? Y bueno, pues hasta aquí sería el tutorial de la cinta de inicio para lo que sería el programa de Excel. Bien, sería todo. Hasta luego.